a todos y bienvenidos a este primer episodio de Conciencia en Salud. Soy Yasmin Pulido, fisioterapeuta, y el día de hoy te quiero contar sobre la importancia de las disfunciones biomecánicas dentro de un diagnóstico de fisioterapia y lo importantes que son para poder realizar un buen tratamiento. Comenzamos. Antes de entrar directamente a tema, es importante recordar que nosotros como fisioterapeutas no estamos habilitados para emitir un diagnóstico médico. Eso, como su nombre lo dice, es responsabilidad total del médico. Ellos lo que hacen es conjuntar la clínica, que son los signos y síntomas que refiere y que presenta un paciente, más algunos estudios de sangre y de imagen cuando son necesarios. Nosotros como fisioterapeutas lo que sí podemos hacer son diagnósticos en términos de función. Y te explico qué son. Para poder llegar a un diagnóstico en términos de función, los fisioterapeutas identificamos los factores que influyen de manera positiva o de manera negativa en el buen funcionamiento de un sistema de movimiento. Y ahora bien, ¿qué es un sistema de movimiento? Un sistema como cualquier otro, como el sistema respiratorio, como el sistema digestivo, es un conjunto de elementos o de estructuras que tienen que funcionar de manera coordinada para poder lograr un objetivo. En este caso, el objetivo es movernos. Para que se pueda generar el movimiento es necesario que las estructuras implicadas, huesos, músculos, articulaciones, pero también nervios, vasos sanguíneos, todas esas estructuras estén íntegras a nivel estructural, o sea, anatómicamente íntegras, pero también íntegras a nivel de función y a nivel de coordinación. Y para esto vamos a usar un ejemplo. Entonces, si yo quiero ponerme de pie, estoy sentada y me quiero levantar. Para que ese movimiento se ejecute de manera eficiente, necesito que mis elementos que generan el movimiento esté íntegro, pero también mi sistema nervioso que envía esa orden para que se pueda ejecutar el movimiento y que además todos estos elementos estén coordinados. Hablando específicamente de músculos, es importante que para este movimiento mis cuádriceps estén fuertes, mis glúteos estén fuertes, también los músculos que me ayudan a mantener una postura, como son los músculos a nivel de columna y de abdomen, para que cuando yo voy a levantarme, a vencer gravedad, entonces lo pueda realizar de manera correcta y eficiente. Algo como esto. Pero ¿qué sucede cuando estos músculos no están lo suficientemente coordinados en fuerza? Y entonces aquí vienen estas disfunciones biomecánicas, porque en vez de levantarme de esta forma, entonces puedo empezar a hacer modificaciones como girarme para entonces poderme levantar, requerir a lo mejor de algún apoyo para entonces poder vencer gravedad. Este tipo de modificaciones no es que sean malas, el tema es que cuando estas modificaciones se quedan por mucho tiempo, entonces se empiezan a establecer patrones de disfunción que a la larga van a estar relacionados con dolor, con dificultad de hacer otros movimientos, con algún tipo de desgaste prematuro por no estar moviéndonos de manera eficiente y coordinada. Bueno, utilizamos ese ejemplo de ponernos de pie y sentarnos, pero realmente eso lo podemos ver en cualquiera de nuestras actividades: subir escaleras, caminar, correr, subir del coche, cargar, prácticamente en todo lo que hacemos. Hay formas de ser más eficientes en esos movimientos, pero cuando empezamos a hacer estas modificaciones, entonces vienen estas situaciones de dolor, de empezar a temer movernos de alguna forma y por lo tanto limitar el tipo de movimientos que hacemos, y entramos en ese círculo vicioso de no movernos, perder fuerza. Cuánto de verdad requerimos movernos con estas modificaciones que se vuelvan disfunciones y después que generan dolor, que generan miedo
y que generan limitación. Nuestro trabajo como fisioterapeutas es identificar estas disfunciones biomecánicas, a qué están relacionadas, porque también puede que se relacionen a algún evento quirúrgico, a algún traumatismo, a algún tipo de accidente, a alguna patología o alguna enfermedad de base. Y en base a todo este análisis es que podemos realizar un buen diagnóstico a nivel funcional y con esto planificar una estrategia de tratamiento. Estas estrategias principalmente tienen que basarse en educación, en donde el paciente sepa de qué se trata esta disfunción, cómo la observamos, lo importante que es modificar la forma en la que se mueve para poder lograr realizar esas actividades con mayor libertad, con menos molestia, con menos miedo, porque muchas veces el hecho de que determinados movimientos provoquen dolor genera este miedo a, a reproducir el dolor y entonces se van limitando cada vez más las actividades. Otro aspecto que me parece importante recalcar a nivel de estas disfunciones biomecánicas es que tenerlas claro nos ayuda también a educar al paciente cuando, por ejemplo, vienen a consulta por el dolor de la rodilla. Y muchas veces el paciente cree que hay algo mal en la zona en la que le duele y que todo el tratamiento se deberá enfocar en disminuir el dolor de esa zona y eso es como lo importante. Pero ahí es donde entra nuestro trabajo de educar a nuestros pacientes y hacerles ver cómo estos cambios en la forma en la que nos movemos muchas veces serán los principales causantes de ese dolor y que si nuestro abordaje se basa solamente en disminuir el dolor en esa zona, realmente no vamos más allá en términos de mejorar la fuerza, de mejorar la función y entonces termina siendo como tomarnos una pastillita para el dolor, pero no ir directamente a la causa. Y bueno, espero que esta información te haya parecido interesante y útil, bien si eres personal de salud o no, o si eres un paciente que se puede identificar con algo de lo que aquí platicamos, para hacer conciencia en la atención de estas disfunciones biomecánicas. El objetivo es movernos mejor, con más eficiencia, con menos dolor, estar más sanos. Hasta la próxima.